Una nueva edición con ustedes en Infocámara TV en colaboración con la Nueva Crónica de León. Hoy vamos a hablar del voto a distancia en las juntas de propietarios, un tema recientemente regulado desde el Gobierno y que pues da lugar a ciertas interpretaciones, una cosa nueva en cuanto a regulación legal, pero no tan nueva en cuanto a uso. Con Juan López Contreras, letrado asesor de la Cámara de la Propiedad Urbana, vamos a ver este tema. Nuestra ley de propiedad horizontal, que data de 1960 y que ha sufrido muchas modificaciones, ha contemplado siempre las reuniones de propietarios físicamente, es decir, presenciales. Siempre las reuniones han tenido que celebrarse en un lugar físico. Ahora bien, la situación generada por la pandemia nos ha obligado a adaptarnos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, ha habido una época, la época drástica, que estábamos todos confinados, que no podíamos ni siquiera salir de casa, y otra época mal llamada normalidad o de desescalada, que se ha permitido ya determinadas actividades, pero que ha impedido determinadas reuniones, y entre ellas las reuniones de las comunidades de propietarios. Pero la necesidad de celebrar acuerdos de las comunidades de propietarios se ha mantenido. En primer lugar, se ha mantenido porque la legislación, la ley de propiedad horizontal, contemplaba la obligatoriedad de celebrar juntas anuales para aprobar cuentas y para aprobar presupuestos, así como para renovar los cargos de los órganos de gobierno. Por lo tanto, existía esa obligatoriedad. Esta obligatoriedad, diremos que ha desaparecido con esta reforma de la ley aprobada el día 4 de mayo, ley 8 del 2021, y se suspende esta obligatoriedad hasta el 31 de diciembre de este año 2021. Pero además es que ha habido situaciones realmente difíciles, por ejemplo, presidentes que han fallecido incluso por COVID. ¿Y qué sucedía? Que las comunidades se paralizaban en su gestión. Ha sido necesario, por lo tanto, tener y seguir manteniendo la posibilidad de tomar acuerdos. Y por último, también existe la necesidad de tomar acuerdos, ya no en situaciones tan drásticas, pero también normales que exige el día a día de la comunidad de propietarios, pero en temas tan relevantes como, por ejemplo, cuando la Junta de Castilla y León obliga a cambiar calderas de calefacción y las comunidades no pueden reunirse. O bien situaciones que es necesario para suprimir barreras arquitectónicas, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta situación ha cambiado radicalmente con esta ley que he mencionado, Ley 8/2021, de 4 de mayo, porque ya permite las reuniones no solo presenciales, sino también no presenciales. ¿Cómo? A través de dos sistemas, por videoconferencia o la llamada conferencia telefónica múltiple, que quizá las trataremos en alguna webinar otro día, y también lo que llamamos voto a distancia, voto diferido, que es lo que vamos a tratar a continuación. ¿Realmente nos encontramos en una junta de propietarios? Existen contradicciones en la ley. En primer lugar, se dice expresamente que será también posible la adopción de acuerdo sin celebración de junta, mediante la emisión de voto por correo postal o comunicación telemática, y a continuación, pocas líneas después, dice esta ley, se entenderá que el momento de inicio de la Junta es el de la solicitud del voto por parte del presidente. ¿En qué quedamos? Podrá tomarse acuerdo sin celebración de Junta y a continuación se dice que el inicio de la Junta es esto. ¿Estamos ante verdadera Junta de Propietarios? ¿Tiene su importancia? Quizá el ciudadano normal no se dé cuenta, pero los administradores sí, porque tenemos un artículo fundamental, que es el artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal, que dice que la Junta General deberá regularse por adoptarse los acuerdos de la forma siguiente, y nos dice cómo se adoptan los acuerdos en Junta de Propietarios. Por lo tanto, y así muchos más artículos, por lo tanto, es necesario, si queremos aplicar esos artículos, saber si estamos ante una verdadera Junta de Propietarios. Entendemos que debe considerarse que sí, por esta situación, porque si no, ¿qué sucede con todos los artículos de la ley que nos está diciendo que las mayorías concretas que debe tomarse en la Junta de Propietarios? Consideramos, por tanto, que es un sistema de celebración de Junta de Propietarios, y lo que, cuando dice la ley, sin celebración de Junta, debería haber añadido sin celebración de Junta presencial. ¿En qué consisten las juntas de propietarios con voto a distancia, o también llamadas con voto diferido, o juntas no presenciales mediante formulario? Distintas formas y más sistemas o nombres que se le han querido dar a este modo de celebración. Bueno, pues es muy simple, es la adopción de acuerdos mediante la emisión de voto por correo postal o comunicación telemática.
Es un sistema, por tanto, de celebración de junta de propietarios por el cual los acuerdos se toman emitiendo el voto por correo, comunicación telemática, por ejemplo, por correo electrónico, por WhatsApp, etcétera, dentro de un plazo previsto que no podrá ser inferior a 10 días y previo envío por el presidente de un formulario que hace las veces de convocatoria, el cual ha de contener de forma precisa y detallada los puntos o acuerdos objeto de votación. ¿Qué condiciones necesitamos para tomar los acuerdos por voto a distancia? Pues la ley establece básicamente dos, aunque después son muchos más, pero dos condiciones básicas, vamos a llamarlas así. En primer lugar, que se garantice la participación de todos los propietarios y, en segundo lugar, que se garantice la identidad del remitente y de la recepción de la comunicación. Por lo tanto, estos requisitos se establecen como requisitos fundamentales y además se añade que su incumplimiento son causa de impugnación. No obstante, creemos que los jueces, en su día, cuando se impugnen acuerdos por esta materia, deberían ser flexibles porque realmente en las comunidades, en las reuniones actuales, por ejemplo, presenciales, cuántas veces se firman boletines de representación y se aceptan y no sabemos quién lo ha firmado realmente, nadie está legitimando firmas. Pero bueno, lógicamente correspondería en su caso a los jueces determinar en su caso pues, si se están cumpliendo estos requisitos de participación de todos los propietarios y de identidad de los propietarios que votan y de la remisión de quien realiza o remite ese voto. Lo fundamental en este sistema, y es lo que hay que garantizar, es la transparencia. Los administradores profesionales tendrán que tener mucho cuidado y ser muy transparentes en toda la información que se da. Va a ser pieza básica la transparencia en esta materia para que puedan funcionar este sistema de votación. ¿Cuál es el procedimiento del sistema de adopción de acuerdos por voto a distancia? Pues básicamente, vamos a desarrollarlo mínimamente, pero básicamente hay una convocatoria que corresponde según la ley al presidente, unos requisitos, deberá fijarse fecha, objeto de votación, plazo de votación, que no pueda ser inferior a 10 días, y deberá comprender esa convocatoria todos los documentos necesarios para la toma de la decisión. Hay que acordarse que cuando se va a una junta de propietarios, pues lo normal es que allí se presenten presupuestos para tomar acuerdos o la documentación necesaria, las cuentas, por ejemplo, etcétera. Aquí pues tendrá que ir previamente para que el propietario pueda emitir su voto con conocimiento e información. Esta convocatoria deberá contener un formulario donde se identificará al propietario con nombre y apellidos, el número de finca, con el porcentaje que tiene de participación para tenerlo en cuenta a la hora de computar las votaciones. Deberá devolverse siempre firmado y deberá estar muy detallado y muy claro, porque la decisión de voto lógicamente no puede tener ambigüedades. Este formulario deberá ser objeto de envío o entrega, bien por correo postal, por correo electrónico, por WhatsApp o incluso en mano, y debe cumplir una serie de requisitos que básicamente son los mismos que anteriormente hablaba de la convocatoria y hacer referencia o contener explicaciones y documentación anexa, como decíamos. Posteriormente a recibir esa información, ese voto, el administrador o el presidente en su caso, se procederá a redactar el acta. Y aquí entramos también en una cuestión distinta respecto a la situación anterior. Se considera el lugar de celebración de la Junta el lugar de envío de los formularios o de la convocatoria. Deberá cumplirse unos requisitos mínimos, además de los normales de toda acta, como es, por ejemplo, que debe constar el plazo concedido para el envío de las votaciones, con todo detalle de todo lo que aparece en el formulario, todo debe constar en el acta, y deberá incorporarse al acta como anexa la documentación que se ha enviado también a los propietarios. El envío, posteriormente, una última fase sería ya enviar a los propietarios el resultado de la votación, porque claro, lógicamente en una junta presencial se conoce el resultado en el momento, pero en una junta celebrada por voto a distancia hay que comunicar a los propietarios el resultado de esa votación. Y es importante la custodia de esa documentación. Normalmente en una junta presencial basta con la redacción del acta y lógicamente guardar las cuentas, etcétera, pero en esta celebración o este sistema de celebración deberá no solo guardarse toda la documentación que se ha acompañado, se ha enviado a los propietarios, sino también todos los formularios recibidos firmados por los propietarios. Por último, queremos exponer un modelo sencillo de cómo sería una votación,
he recogido lo más sencillo de lo que es la convocatoria del formulario, donde se dice que el propietario vota los distintos puntos del día marcando una cruz y, por ejemplo, primer punto del orden del día, aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020 y se pone una simple cruz a favor, en contra o abstención. Es decir, es un sistema muy sencillo. Deberá siempre dejarse constancia donde firme el propietario, debe constar algunas informaciones mínimas, como por ejemplo dónde debe enviarse este voto a distancia y el plazo por el cual debe ser emitido. Queremos por último señalar que este sistema no debe darnos miedo a utilizarlo, debemos adaptarnos a situaciones nuevas, siempre positivamente, y lo que está claro es que este sistema tiene muchísimas ventajas y por tanto invitamos, y seguro que se perfeccionará con la práctica, invitamos a que sea utilizado. Primera pregunta, ¿se pueden aprobar por este sistema acuerdos que no sean urgentes? Así es. Por este sistema, este método de votación, de adopción de acuerdos, se puede tomar toda clase de acuerdos, tantos urgentes como si no son urgentes. Por lo tanto, sí se puede celebrar todo tipo o adoptar todo tipo de acuerdos. Ahora bien, hay unas limitaciones por el propio sistema. Por ejemplo, aquellos acuerdos abiertos que admite determinadas variables, pues no se pueden adoptar. Pensemos en la forma acostumbrada de poner en el orden del día nombramiento de cargo. No se puede decir en el punto del orden del día nombramiento de cargo porque queda abierta la pregunta, es decir, ¿cómo votamos a favor o en contra si no estamos determinando a quién se vota? Los que convoquen, los administradores, tendrán que tener y convocar con mucho más detalle en el formulario que establezcan el tipo de votación. Tendrán que poner si es por sorteo, si es a elección, pues de las personas que van a poder ser elegidas, etc. Es decir, la votación tiene que ir concreta, bien detallada, pero por lo tanto se puede celebrar todo tipo de acuerdos, pero teniendo en cuenta que hay límites por el propio sistema. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene celebrar una junta mediante este voto a distancia? Vamos a comenzar con los inconvenientes. Tiene inconvenientes, por ejemplo, exige una mayor labor de trabajo para quien convoque, sea el presidente o a través de su administrador, porque exige que vaya mucha más documentación en la convocatoria, mucho más detallado, como venía diciendo, porque los acuerdos tienen que estar perfectamente establecidos y claros, tiene que estar bien detallado lo que se vota. Por lo tanto, esa es una problemática o una dificultad. Tiene un segundo inconveniente y es que no existe deliberación. En las comunidades de propietarios habituales, en las celebraciones, existe una deliberación previa a la votación. Los propietarios manifiestan sus criterios y posteriormente se vota. Con este sistema no se puede en principio, aunque se puede pedir consultas previas, pero en principio pues sería otra dificultad. Otra cuestión es que en la legislación de ley de propiedad horizontal exige la necesidad de que solo se pueda adoptar acuerdos en puntos del orden del día que aparezcan en la convocatoria. Por lo tanto, todo lo que no aparece en el orden del día no se puede votar. Ahora bien, siempre ha habido un último punto del orden del día, que es el punto de ruegos y preguntas, y ahí se tomaban pequeños acuerdos de poca trascendencia. Pues bien, por este sistema no se va a poder utilizar el sistema de ruegos y preguntas, sí de sugerencias, que hagan sugerencias escritas, pero lógicamente no pueden ser adoptados acuerdos menores, como por ejemplo pues, horario de la calefacción o incluso menores, como acordarse que se ponga un letrero en el portal de que quede cerrada la puerta, etcétera. Ese tipo de acuerdos menores que establecían las comunidades de propietarios. Otro defecto es la falta de trato de los vecinos, es decir, normalmente cuando se celebra una reunión de propietarios presencial acuden los vecinos e incluso después de terminar pues hay una relación, hay un trato entre ellos donde se comentan las cuestiones de la comunidad, pues todo eso se pierde. Y existen, no sería inconveniente, es una problemática que algún profesional ya me ha planteado, por ejemplo, qué pasa con el voto de los ausentes. ¿Existen ausentes? Porque hay acuerdos que la propia ley de propiedad horizontal dice que aquellos que sean ausentes se notificará el acuerdo en determinadas materias y si no manifiesta nada en contra en el plazo de 30 días, se entiende que vota con la mayoría, el acuerdo que haya adoptado la mayoría. Ahora bien, ¿aquí hay ausentes? Bueno, parece que en principio si todos reciben la notificación no son ausentes,
pero aquellos que no reciban notificación sí podría asimilarse a esta figura de ausentes. También existe otra problemática, que es otro inconveniente en definitiva, que es que quien convoque tiene que tener y garantizar perfectamente la identidad del propietario a quien se dirige el voto a distancia, el formulario, y la persona que remite ese voto. Es otra dificultad. Ahora bien, las ventajas son enormes. En primer lugar, facilita la celebración de acuerdos. Por ejemplo, personas mayores que no pueden trasladarse a las reuniones, personas que están enfermas, padres que tienen que cuidar a hijos, personas que están en época de trabajo y no pueden acudir a las reuniones porque no les coinciden los horarios. Pues todo eso se evita con este sistema de votación, que es a distancia y se puede votar en cualquier momento. Y por lo tanto, otra ventaja es la eficiencia para el propietario, que puede ser más eficiente en su tiempo libre, y puede elegir el momento en que ejercita el voto. Por lo tanto, es otra gran ventaja que tendría este sistema de voto a distancia. Por otra parte, ayuda también a que las votaciones vayan al grano, vamos a decirlo en palabras sencillas. ¿Por qué? Porque a veces se van a reuniones, se divaga, se comenta cuando se sabe que la decisión prácticamente está tomada. Entonces, en la votación a distancia, cada uno pone su X a favor o en contra o abstención y va directamente al grano a tomarse la decisión. Y fundamentalmente, este es el motivo de la mayor ventaja, y por lo que ha nacido, es que permite la celebración de juntas de propietario y por lo tanto la adopción de acuerdos en aquellos momentos en que está prohibida las reuniones, como ha sido por razones sanitarias en estos tiempos. ¿Qué tengo que hacer entonces para votar a distancia? Muy sencillo. La votación a distancia es muy sencilla. Ese sí, exige una premisa que es importante ponerla de relieve. La Ley de Propiedad Horizontal nos dice que todas las notificaciones deben realizarse en la finca, en el inmueble situado en el edificio de la comunidad de propietarios, salvo que ese propietario, cualquiera de los propietarios, haya designado, y por tanto debe notificarlo fehacientemente a los órganos de administración, haya notificado un domicilio distinto. Y por tanto es una premisa muy importante, porque allí, a esa dirección designada por el propietario o en su defecto al inmueble del que es propietario en el edificio de que se trate, va a ir la comunicación, y dado que se va a ser el sistema de votación, esto es muy importante. Ahora bien, el proceso es muy sencillo. El propietario recibirá un formulario que vendrá detallado con el orden del día y los puntos a tratar, los tendrá que contestar de una forma muy sencilla, normalmente marcando cruces, y una vez rellenado deberá firmarlo y remitirlo por correo postal o por correo telemático, como puede ser el correo electrónico o incluso WhatsApp, o cualquier otro sistema que deje constancia telemática y que está aceptado por la comunidad de propietario, y además esa contestación debe hacerlo en el plazo que fije la convocatoria, que no puede ser nunca inferior a 10 días. Una vez emitido ese voto, lo único que tienen que esperar es que los órganos de administración le comuniquen a las resultas de la contestación de todos los propietarios el acuerdo adoptado. Y así de sencillo es este sistema. ¿Podemos celebrar juntas mixtas? ¿Es este sistema para siempre? Como vimos antes, la celebración de juntas mixtas es una novedad, pero el Gobierno la ha establecido hasta el 31 de diciembre de este año 2021. Por lo tanto, son de carácter temporal. Ahora bien, creemos que sería deseable que se establezcan para el futuro. Y además creemos que debe de regularse no solo... Ahora, perdonad que es que me he confundido, me tienes que grabar esta pregunta otra vez. Es que me he ido a contestar lo otro, sí. ¿Se pueden celebrar juntas mixtas y este sistema es para siempre? La celebración de juntas mixtas no está prevista en la reforma, en esta Ley 8 de 2021, no está prevista. Las reuniones mixtas se trataría de que haya gente que pueda ir presencial y gente que pueda, a su elección, votar a distancia, por correo. Ahora bien, personalmente no veo ningún obstáculo. De hecho, en materia de sociedades, la legislación lo prevé, es decir, la Junta General de Sociedades se prevé esta posibilidad de juntas mixtas, presenciales y no presenciales, y por tanto creemos que es posible y que se pueden hacer. ¿Tienen alguna problemática? Por ejemplo, ¿cuándo debe celebrarse la presencial? Si antes de que contesten todos los propietarios por correo, si después...
Y después también hay algún obstáculo técnico de redacción del acta, porque, por ejemplo, la legislación actual, la reforma, establece que cuando se haga con voto a distancia, el lugar de celebración es el lugar donde se envía, desde donde se envían los formularios para votar. Sin embargo, en la presencial es el lugar de celebración físicamente de la reunión. Bueno, existen estas problemáticas que son cuestiones menores que se resolverán. Más importante es la otra pregunta de si permanecerán para siempre ya este sistema. El legislador, el Gobierno, solamente lo ha establecido hasta el 31 de diciembre de este año 2021. Por lo tanto, hasta esa fecha se pueden celebrar estas reuniones o estas juntas con voto a distancia, pero posteriormente, en principio, no está previsto. Sería deseable, y sería deseable porque hemos visto las grandes ventajas que tiene, que no voy a repetir, pero sería muy conveniente. Ahora sí, es necesario que si continúan no se exija que los estatutos lo contemplen, porque sería un trabajo enorme para las comunidades, un requisito de unanimidad modificar los estatutos. Debería ser bueno que se regulase por ley. En todo caso, debería tener carácter voluntario, es decir, no se puede obligar nunca a que todas las reuniones se hagan por voto a distancia. Es mejor que sean presenciales, no cabe duda, pero bueno, para determinadas personas puede ser de interés y, por lo tanto, que tuvieran carácter voluntario. Debería también regularse, como hemos dicho anteriormente, las celebraciones mixtas, presenciales y no presenciales. Y por último, creemos que debe perfeccionarse porque realmente se ve que ha sido una medida muy bien adoptada en cuanto que es necesario introducir este sistema de adopción de acuerdos, pero creemos que es necesario regularlo con mayor detalle para que no haya problemas de interpretación, que ya los está viendo. Gracias, Juan, por exponernos tan claramente este nuevo sistema regulado por la ley, una consecuencia más de la pandemia que venimos sufriendo y que ha restringido pues el derecho de reunión y ha dificultado realmente la participación. La participación en la toma de acuerdos, lo cual este sistema favorece y es una de sus grandes ventajas. Es un método sencillo, hay que tener en cuenta ciertas peculiaridades, pero que yo creo que es muy útil y desde luego favorece la participación de todos los comuneros y que las comunidades no estén paradas, es decir, que se hagan todas esas obras pendientes, que se adjudiquen contratos, que se mueva al fin y al cabo también la economía, que es algo muy importante. Gracias por escucharnos en esta charla webinar en colaboración con la Nueva Crónica y hasta la siguiente.